Llegó el momento de mostrarte una comparativa súper interesante. Estamos delante de los Samsung Galaxy 2 Pro y los AirPods Pro generación 2. En este video vengo a mostrarte duras pruebas. Prueba de derrame, prueba de audio para ver cuál tiene mejor calidad de sonido, cuál tiene mejor cancelación de ruido o sonido ambiente. También al final de este video voy a decirte cuál merece la pena según nuestro punto de vista. También esta comparativa es interesante porque fíjate, tengo un teléfono de Samsung para los Galaxy y tengo un teléfono de Apple para los de Apple. Es decir que en esta comparativa vamos a ver cuál es el rey a nivel de sonido, porque ambos lo voy a probar con la plataforma que corresponda. Aparte de esto, voy a decirte cómo funciona cada cual si tú mezclas plataformas. Si tú mezclas los de Samsung con un iPhone o si tú mezclas los de Apple con un Galaxy. No sé si me entendieron. Repito, si tú mezclas los de Apple con un Galaxy, con Android, o si tú mezclas los de Samsung con un iPhone con iOS. Así que ponte cómodo y vamos con esta comparativa. Bueno, de entrada vengo a mencionarte diseño en los estuches y tecnología. Voy a mostrarte una imagen donde muestro la carga inalámbrica entre uno y otro. Veamos. Voy a hacerle la prueba de fuego. Voy a ver la carga magnética. Recuerda que ambos estuches vienen con carga magnética. Déjame subir un poquito la cámara. Y a mí me gusta hacer este video así. Recuerda que los de Apple vienen con la certificación de carga magnética certificada por Apple, más safe. Y simplemente con tú colocarlo aquí, ya fíjate cómo se empieza a recargar la batería. También de este lado, ¿verdad? Para el reloj de Apple, y también por certificación QI, en el cual se carga también en esta parte de abajo, ya que esta base de carga tiene las dos tecnologías. Tiene la carga magnética y tiene la carga con certificación QI. En este caso voy con los Samsung. Vamos a ver, aquí están los Samsung, para ver si se cargan. No, y lamentablemente, chicos, no tienen carga, porque mira, si intento ponerlo, mira, se caen. No tienen esta certificación. Lo voy a poner del otro lado. Bueno, ahí se quedó. Ahí se quedó. Como que agarró un poquito, pero no carga. Vamos ahora con la certificación QI. A ver. Y sí, ahí sí tenemos carga. Así que en este primer round ganan los de Apple, porque vienen con carga de batería inalámbrica o con carga magnética, como yo le llamo, certificada por Apple. Autonomía de batería y tecnología en los estuches. Primero voy a hablarte de una tecnología muy interesante, y es que Apple incluyó un altavoz aquí en la parte de abajo. Aparte de esto, también tiene un orificio de este lado para nosotros colocar una correa, y también vienen con certificación IPX4 el estuche. Increíblemente, Apple decidió colocar certificación a prueba de derrame al estuche, y la verdad es que destroza a los de Samsung, porque Samsung no cuentan con esta tecnología, y es bueno mencionarlo en esta comparativa, porque la verdad es que colocar un estuche con prueba de agua, esto a mí me dejó enamorado, y creo que por eso Apple va a vender mucho de estos audífonos, porque se agradece de que hayan puesto un altavoz y que también hayan puesto esta certificación IPX4. Pero déjame decirte para qué funciona el altavoz. El altavoz funciona para varias situaciones. Primera situación, cuando tú lo pones a recargar, pues vas a sentir que emite un sonido. Aparte de esto, también si se te pierden los audífonos dentro o fuera de tu casa, pues a través de la aplicación vas a poder localizar el estuche. Yo soy un usuario que a veces no sé dónde meto el estuche, pues esto me va a ayudar a yo poder encontrarlo mucho más rápido, y me gustó de la manera que Apple desarrolló esto. En los Samsung también tienen una tecnología similar, pero yo siento que el de Apple es muy preciso y trabaja súper bien, porque le colocaron el mismo procesador que tiene los AirTag, que es un procesador Apple U1, y trabaja
perfectamente bien. Ahí estoy pasándote imágenes de cuando estuve localizándolo y trabajan perfecto. Así que en cuanto a este tipo de tecnología, pues lógicamente ganan los de Apple. Autonomía de batería en los estuches: 30 horas los de Apple, 18 horas los de Samsung, 5 horas los audífonos en los de Samsung, 6 horas los audífonos en los de Apple. Es decir que a nivel de tecnología y a nivel de autonomía de batería, los de Apple destrozan a los Samsung. Pero ahora voy a pasar a un tema importante, y es mostrarte diseño en ambos audífonos. Y debo decirte que me sorprende mucho el diseño de los de Samsung, ya que tienen un tamaño parecido, e inclusive se ve un poquito más grande el de Samsung, tomando en cuenta que se ve más grande el de Apple porque sobresale un poco este palito de aquí. Pero a la hora de tú usarlo y el tema de la fatiga, debo decirte que basado en mi experiencia están casi parejo. Es más, sin temor a equivocarme, creo que los de Apple te cansan menos. Y esto es mucho que decir, porque fíjate que el diseño de Apple se ve más grande y de hecho tienen como este palito aquí, pero yo siento que los de Apple a lo largo de 5, 7, 8 horas te vas a dar cuenta, o al menos en mi caso. Recuerda que no todos los usuarios tenemos el oído del mismo tamaño. Puede hacer que a ti te vaya, ¿verdad?, te canses menos con los de Samsung, pero yo, basado en mi experiencia, debo decirte que siento que me canso mucho menos con los de Apple. No quiere decir que los de Samsung sean malos, pero en este canal nosotros decimos las cosas como son. Esto no es un video patrocinado, ni Samsung me está pagando, ni Apple me está pagando. Yo estoy diciendo esto basado en mi experiencia, ¿verdad? La experiencia que he tenido entre uno y otro, y lamentablemente los de Apple son más cómodos. Si tú, ¿verdad?, le metes una jornada de 5 a 10 horas, te vas a dar cuenta que al final del día los de Apple te cansan menos. Tecnología en ambos audífonos, y es bueno mencionarlo. Estamos delante de dos procesadores súper rápidos, y cabe mencionarlo, ¿no? En los de Apple vienen con el Apple H2. Los de Samsung también tienen un procesador súper rápido. Los dos cuentan con un algoritmo muy bueno, pero siento que los de Apple como que se adaptan mejor a las situaciones de música y a las situaciones, por ejemplo, de sonido espacial, porque recuerda que estos vienen con sonido espacial, que de hecho voy a ponerte una prueba de audio más adelante para que tú veas cuál de los dos suena mejor, y también voy a hablarte de mi experiencia en cuanto a la cancelación de ruido. Y como dije al principio del video, lo vamos a usar con estas plataformas para ver, ¿verdad?, para no darle ventaja ni a uno ni a otro, y aquí voy a decirte también cuál es el rey. Ahora, sensibilidad táctil. Los dos vienen con, ¿verdad? En el caso de los de Apple, vienen con un botón de presión, botón físico, que incorporaron una tecnología nueva, y es que a través de este botón tú vas a poder subir y bajar el volumen, vas a poder también hacer saltos de canciones, responder, cancelar llamada. Los de Samsung también. Los de Samsung, aquí tú vas a poder responder, hacer llamada, activar, desactivar la cancelación de ruido, todas las funciones multimedia que nosotros estamos acostumbrados. Pero si tú me pones a elegir a mí entre los dos de cuál tecnología es mejor, le doy un punto a los de Apple, porque siento que la tecnología es como más precisa a la hora de yo pedirle alguna acción o responder una llamada, porque a veces me pasa, y eso me frustra un poco, que cuando quiero responder una llamada le doy y no me responde. Me ha pasado varias veces con los de Samsung, algo que no me pasa con los de Apple. Y en este canal, lamentablemente, chicos, yo digo las cosas como son. En cuanto a la sensibilidad táctil y al botón de presión, siento que en los de Apple está mejor desarrollado. Bueno, hace un momento te mencioné que el estuche de los de Apple venían con certificación IPX4, pero es bueno resaltar que los audífonos en los Galaxy y los de Apple pues también vienen con certificación IPX4, y los dos trabajan sin ningún problema. Es decir, que en ese sentido le doy parejo a los audífonos, porque los dos cuentan con una buena certificación a prueba de derrame, y de hecho los sometí a ambos a una dura prueba donde le vacié agua y están trabajando sin mayor problema. Recuerda que el estuche de los Samsung pues no vienen con esta certificación, y no intenten esa dura prueba en casa, porque si se daña su dispositivo, nosotros no somos responsables. Y llegamos al apartado más importante de esta comparativa. Bueno, importante para mí, y es prueba de sonido. ¿Cuál tiene
mejor sonido y cuál tiene mejor cancelación de ruido. Primero, y siempre me gusta resaltarlo en mis comparativas, recomiendo usar la almohadilla que se ajuste mejor a tu oído. Recuerda esto, para que no haya ventaja ni en uno ni en otro. Yo estoy usando la almohadilla que se ajusta mejor a mi situación. Una vez hecho esto, pues vamos a probar la cancelación de ruido y vamos a probar el audio para ver cuál es el rey a nivel de sonido. Veamos esa prueba. Bueno, voy a empezar esta prueba con los Galaxy. Fíjate donde tengo la aplicación, ¿verdad? Lo descargué. Los tengo actualizado a tope, es decir, para que esta comparativa sea justa, ¿no? Ahora voy a colocarme los de Samsung y recuerda que a través de la aplicación tú vas a poder activar y desactivar la cancelación de ruido, y esta prueba la voy a empezar hablándote de la cancelación de ruido. Ahí estoy en sonido ambiente, y es que los micrófonos orientados hacia adentro pues recogen el sonido y trabajan bien. Me gusta porque tú vas a poder tener una conversación ¿verdad? Con personas aunque tenga los audífonos puestos, pero se activa la cancelación de ruido. ¡Wow! ¡Wow! Ahí se activó. Cabe mencionar que estoy usando la almohadilla más grande para que no haya ventaja. Voy a provocar audio aquí. A ver qué tanto escucho ese sonido. Bueno. Ahí está. Esto fue, ¿verdad? En los Samsung. Ahora voy a hacer la misma prueba, pero con los de Apple, para ver cuál tiene mejor cancelación de ruido. Esto lo voy a hacer rápido. Recuerda que los de Apple se conectan de manera automática. Vamos a ver. Wow. Voy a poner la misma música que acabo de poner aquí para ver, ¿verdad?, cuál tiene mejor cancelación de ruido. Y voy a poner esta canción. A ver. Wow. Bueno chicos, debo decirte que en cuanto a la cancelación de ruido, los de Samsung están bien, pero los de Apple los destrozan. Siento que se cancela mucho más el ruido. Cuando puse el audio, fíjate que inclusive el audio lo subí un poco más y yo siento que penetra un poco menos el sonido en estos de Apple. Así que en este primer round ganan los de Apple. Pero ahora mismo vamos a la prueba de audio. Vamos a ver cuál suena mejor y lo voy a probar también con las mismas plataformas. Lo voy a probar con el de Samsung, con Android y luego con el de Apple. Vamos con la prueba de audio en los AirPods Pro generación 2. Veamos. Vamos allá. Voy a adelantar un poquito. Ahí. Bueno, y esa fue la prueba en los de Apple. Ahora voy con los Galaxy. Wow, la verdad es que Samsung la tiene dura. Vamos a ver cuál suena mejor. Lo que voy a hacer ahora es que voy a guardar esto. Voy a guardar los de Apple. Los guardo, los pongo aquí en su estuche. Y ahora voy a usar la plataforma de Android, lógicamente con este Z Flip 4, desarrollado también por Samsung. Aquí no hay ventaja, los dos están cada uno con su desarrollador, con su plataforma, para que no haya problema. Voy con la misma canción, se conectaron de manera automática. Esto es algo que me gusta, que cuentan con detención de movimiento y detención de llamada y se conectan de manera automática. Ahora voy con la misma canción. Ahí va. No, chicos. Ay, mi madre, Ariel. Ariel, lo destrozan, lo explotan. Oh my God. Bueno, no le he puesto a ustedes la prueba aquí, pero me di cuenta ya que los de Apple ganaron. Pero déjame mostrarle a ustedes cómo sonarían los de Samsung. Y ahí el volumen está a tope. Volumen a tope. Estoy usando el Z Flip 4.
Vamos allá. Tengo que tapar el sensor para que no se pare la música. Ahí está. Vamos allá. Voy a darte un poquito. Bueno, chicos, y tenemos un ganador en cuanto a sonido, y es que estos audífonos de Apple acaban de destrozar a los Samsung Galaxy, pero hay una diferencia brutal en cuanto al audio, porque los bajos, los graves, los medios, los de Apple suenan mejor en todo el sentido de la palabra, e inclusive en cuanto a volumen. Los de Apple suenan tan duro que yo tengo que bajar el volumen porque me explotan el oído, y aparte de que me explotan, suenan nítido. Se escucha, la música no se escucha distorsionada ni nada por el estilo. Cabe mencionar que yo no solo pruebo estos productos con esa música, yo les pongo a ustedes este pequeño demo aquí para que ustedes más o menos tengan una noción, pero yo pruebo otros géneros, pruebo salsa, bachata, reggaetón, merengue, todos los géneros para identificar, e inclusive me gusta escuchar música en vivo. Yo soy un enfermo con la música en vivo, me gusta mucho el merengue y me gusta escucharlo en vivo porque ahí es que yo siento que los instrumentos musicales se sienten como mejor. No sé, ese soy yo. A mí me gusta así, y lamentablemente estos audífonos de Apple acaban de destrozar a Samsung en todo el sentido de la palabra. A nivel tecnológico le ganaron, y también en cuanto a cancelación de ruido y en cuanto al sonido acaban de destrozarlo. También siento que los materiales de construcción en los de Apple están mejor. Siento que a largo plazo me van a durar más los de Apple. No quiere decir que los Samsung sean malos, pero yo siento la textura y siento que a largo plazo puede hacer que los de Apple te duren más tiempo. Llegamos a la parte donde voy a darte mi opinión y voy a decirte cuál es el ganador en esta plataforma. Quiero resaltar algunos puntos importantes antes de darte mi opinión final. Por ejemplo, los de Samsung trabajan mejor en otras plataformas. Si tú decides usar los de Samsung si tú decides usar los de Apple en Android, son pésimos. Hay muchas tecnologías que no funcionan. El audio sigues teniendo una buena experiencia, pero la mayoría de tecnologías como la música con sonido con audio espacial pues no funciona en Android. Sin embargo, los de Samsung funcionan mejor en iOS. Si tú lo metes a iOS, te vas a dar cuenta que hay muchas tecnologías que tú vas a poder seguir disfrutando aunque lo uses en iOS. Es decir, que si tú decides mezclar plataformas, le doy un punto a los de Samsung porque trabajan mejor con otras plataformas. Sin embargo, los de Apple son muy exclusivos para trabajar con iOS, y de hecho fíjate que no tienen una aplicación desarrollada, sino que tú vas a los settings del Bluetooth del iPhone, y a través de ahí es que tú vas a poder interactuar o vas a poder tener otras funciones. Sin embargo, Samsung cuenta con una aplicación desarrollada exclusivamente para los Galaxy. Así que en conclusión, si tú decides mezclar plataformas, iOS o Android, funcionan mejor los de Samsung. Si tú tienes un iPhone, pues te recomiendo que te compres los de Apple, porque ahí vas a poder experimentar todas estas tecnologías. Y en cuanto a la música con sonido o con audio espacial, como le llaman en Apple, pues los de Samsung también lo tienen. Lo único que en Samsung se llama música en 360, que vendría siendo casi lo mismo. Vas a tener casi la misma experiencia, y los dos cuentan con esta certificación. Recuerda que la música en 360 o música con audio espacial no está desarrollada en algunas plataformas. Por ejemplo, en Apple Music vas a encontrar algunos playlists que cuentan ya con este tipo de música, y también en Spotify vas a encontrar unos playlists que funcionan con música con audio espacial y música
en 360 y en este sentido están parejos. Y en cuanto a conexión, estamos delante de Bluetooth 5.3 y creo que ya eso está de más mencionarlo porque ambos trabajan muy bien en cuanto a la conexión inalámbrica. No hay ninguna pérdida de señal, tampoco hay latencia mala de que el audio vaya distorsionado, la imagen vaya por un lado, el audio vaya por otro. Creo que eso es cosa del pasado ya. Estos auriculares de última generación, pues la mayoría vienen ya con tecnología muy buena en cuanto a la conexión inalámbrica. Cabe mencionar algo importante y algo que yo siempre menciono en una comparativa, y es que ambos son independientes. Tanto los Galaxy como los de Apple son independientes en una llamada y también son independientes en cuanto a las funciones multimedia. Esto es buenísimo porque si tú decides, si tú eres un usuario que hablas mucho por teléfono, pues te va a gustar porque los dos, si se te descarga uno y estás conversando, pues pones ese a recargar y usas el otro, y es lo mismo tanto para los de Apple como para los Galaxy, y en ese sentido están parejos. Llegamos a la parte donde voy a darte mi conclusión final y debo decirte que en esta comparativa los de Apple destrozan a los Samsung, pero con mucho. En cuanto a tecnología se lo llevan, en cuanto a calidad de sonido y en cuanto a la experiencia con la cancelación de ruido y sonido ambiente, ganan los de Apple. En cuanto al precio, son un poquito más baratos los de Samsung, cuestan unos $180 y los de Apple cuestan $250, pero créanme chicos que valdría la pena que te vayas por los de Apple porque vienen con tecnología de punta, tienen un procesador muy bueno con un algoritmo muy bueno y la verdad es que se adaptan perfectamente a la situación que tú te encuentres. De hecho, el estuche viene con el algoritmo, se adapta a la manera que tú cargas el estuche. Ellos van como leyendo, y esto tú lo puedes activar en los settings del Bluetooth, y ahí tú vas a poder activar esta opción para que los audífonos aprendan de la manera que tú lo cargas, y esto va a hacer que a lo largo del tiempo protejan la batería de los de Apple. Así que en esta comparativa lamentablemente gana Apple en todo el sentido de la palabra, y si tú me pones a elegir a mí entre estos dos, pues yo me iría con los de Apple sin pensarlo dos veces, porque tienen una sola cosa que a mí me gusta y es buen sonido. Yo soy un enfermo con los audífonos que cuentan con buenos bajos y que vienen con buena calidad de sonido, y estos audífonos de Apple llenaron todas mis expectativas. Pero recuerda, en este canal te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que decide si lo compras o no lo compras. Muchas gracias y te veo en el próximo video. Bye bye.